Amigas y amigos de todo el Ecuador, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Iniciamos aquí una nueva semana de trabajo a través de la gran señal nacional de Sonorama. Bienvenidas y bienvenidos a Adán sin Eva. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan en la provincia de Pichincha, aquí, Quito, Sangolquí, Tumbaco, Cayambe, Amaguaña, Aloa, Pifo, Tabacundo, Machachi, El Quinche y Aruquí. Nos escuchan en la frecuencia 103.7 FM. También quiero enviar un abrazo grande a todas las personas que a través del internet nos escuchan en cualquier lugar del planeta, en www.sonorama.com.es. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca del síndrome del ovario poliquístico? Las cifras indican que muchas mujeres, cada vez más mujeres, lo padecen. Hoy estará con nosotros el doctor Enrique Novoa, médico ginecólogo, endocrinólogo, con quien hablaremos acerca de este tema, síndrome del ovario poliquístico. En este momento le doy ya la más cordial bienvenida al doctor Enrique Novoa, médico ginecólogo, endocrinólogo, profesor de endocrinología ginecológica en la Universidad Central del Ecuador. Él es posgraduado en ginecología y obstetricia y además es diplomado en endocrinología ginecológica en el Centro Médico Meditrópoli. Fue médico supervisor en estas áreas en el Hospital Isidro Ayora. Es un gusto enorme para mí reencontrarme contigo en micrófonos. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gisela, yo creo que para mí es el privilegio de poder estar aquí en tu programa. Yo diría que con una trayectoria de tantos años, ¿no?, dedicada a los temas de ginecología, de sexualidad, que son tan necesarios de conocerlos, de entenderlos, diría yo, de tal manera que para mí es el gusto, el privilegio de estar nuevamente acá y poder, pues, departir contigo unos minutos. Te agradezco muchísimo por aceptar nuestra invitación. Y Enrique, quisiera que empezáramos por la definición. Hablábamos en la presentación, les decía a los oyentes que íbamos a hablar del síndrome del ovario poliquístico y quiero empezar por la palabra síndrome. ¿Qué es lo que hay que entender como un síndrome para empezar? Bueno, los síndromes en medicina les denominamos a un conjunto o de síntomas, que es lo que el paciente manifiesta y siente, y signos, que es lo que el médico corrobora o verifica. Por ejemplo, un paciente puede decir, tengo los ojos amarillos, y el médico verifica que efectivamente se trata de una ictericia, que hay un color amarillento en los ojos. Ya. Cuando se reúnen muchos signos y síntomas, nosotros conformamos lo que es un síndrome en medicina. Pero el síndrome no llega a ser exactamente una enfermedad porque todavía hay mucho que descubrir e investigar. Y eso es precisamente lo que sucede con el síndrome de ovario poliquístico, en el que todavía hay muchas teorías de su origen, hay muchos componentes que a veces pueden ser variables, unas pacientes los presentan, otros no los presentan, y eso hace que todavía no esté conformada como una verdadera enfermedad, pero no por ello deja de ser un problema para la salud. Correcto, clarísimo entonces. ¿Y ovario poliquístico qué quiere decir? Bueno, uno de los componentes de este síndrome, de este problema médico, es el hecho de que en los ovarios se forman precisamente unos pequeños quistes que no son sino los folículos que no llegaron a ovular. Porque precisamente uno de los problemas importantes de la mujer que tiene ovario poliquístico es el hecho de que presenta lo que llamamos los ginecólogos anovulación, es decir, que no hay ovulación. Como la paciente cada mes no llega a ovular, esos folículos, que es donde está el óvulo que debe salir cada mes, se quedan ahí adentro y forman pequeñas bolsitas de agua, por llamarlas así, para un poco graficar a nuestros escuchas. Se forman pequeñas bolsitas de agua que van formando a lo largo de los años lo que se llaman los quistes dentro del ovario, que no hay que confundir con los grandes quistes que se forman fuera del ovario, ¿no?, que es una enfermedad completamente diferente, que tiene un enfoque inclusive quirúrgico, ya no solo clínico, en tanto que en el ovario poliquístico hay muchos pequeños quistes dentro de los ovarios que son causa y resultado de la falta de ovulación, y que a lo largo de los años puede realmente poner en graves problemas a la paciente porque puede entrar en un verdadero callejón sin salida en el que no va a poder embarazarse. Tendríamos que, mientras estabas explicando, estaba imaginando una figura para el ovario y entonces me lo estaba imaginando como una pitahaya. Sí. Algo así, ¿verdad? Y yo daría un ejemplo quizás un poco más gráfico, Gisela, que es un panal de abejas. Ya. En los panales de abejas nosotros vemos muchos orificios dentro del panal
Y en el caso del ovario poliquístico, imagínate muchos espacios vacíos, Sí. en donde podríamos decir que se ha destruido el tejido, el componente propio del ovario, y por el cual una paciente podría, como digo, tener dificultades para embarazarse. Es decir, cada uno de esos orificios tendría que corresponder a un óvulo, pero ese óvulo no acaba de salir, no acaba de madurarse, De y se alguna hace manera. esta bolsita de la que tú nos hablabas. Exacto, digámoslo así, que los folículos son las bolsitas que contienen el óvulo. Ya. Y el óvulo cada mes tiene que abrirse en la superficie del ovario para que el óvulo salga, lo que se llama la ovulación. Sí. La trompa de Falopio capta este óvulo y lo transporta a lo largo de la trompa, y si por buena o mala suerte, dependiendo de las circunstancias de ese día, hubo relaciones sexuales, puede o no haber un embarazo. En tanto que en la mujer con ovario poliquístico, el hecho de tener ya una destrucción, por decir así, del tejido dentro del ovario, porque no ha llegado a ovular cada mes, esto a lo largo de los años va formando espacios vacíos que terminarán ineludiblemente en la infertilidad, en la falta de embarazos. Bien, entonces, ¿cuál es el hecho de que falte la ovulación y de que se produzca todo esto a nivel del ovario? ¿Qué trae como consecuencias para esta mujer? Eso es muy interesante porque, como decía al inicio, el ovario poliquístico es un problema clínico con muchas teorías, todavía muchos elementos que no son muy claramente establecidos. Y si hay algo que es interesante de recordar, es que la mujer que tiene ovario poliquístico tiene un incremento desmedido de una hormona que nosotros le conocemos como hormona luteinizante, que no solamente dificulta las ovulaciones por estar todo el tiempo esta hormona alta, y de hecho cuando uno quiere orientarse en el diagnóstico le manda a la paciente al laboratorio a que le dosifiquen esta hormona LH, pero también hay otro elemento muy interesante, Gisela, y es el hecho que la cantidad excesiva de esta hormona luteinizante provoca dos elementos. Uno, que la paciente va a producir un exceso de hormonas masculinas, que explica muchas de las características de la mujer con ovario poliquístico, que es el excesivo acné, el hirsutismo, que es el exceso de vello en la piel en la mujer, y también en algunas pacientes la caída del cabello. Ahora, el exceso de hormonas masculinas también puede llevar a un problema de exceso de o mejor dicho, una falta de capacidad de funcionamiento de una hormona que se llama insulina, que puede también conducir a las pacientes con ovario poliquístico a dos situaciones adicionales. Una que es la posibilidad de volverse obesas, gorditas, y la otra, la posibilidad de que puedan desarrollar a lo largo de los años diabetes. Nosotros le llamamos a esta excesiva producción de insulina a la hiperinsulinemia, pero no es porque esté en pocas cantidades, sino porque más bien no funciona. Y la paciente puede desarrollar diabetes a lo largo de su problema clínico, e inclusive se ha visto que mujeres con ovario poliquístico que llegan a embarazarse también pueden desarrollar dentro del embarazo lo que se llama diabetes gestacional, que son, como tú ves, muchos elementos, muchos problemas clínicos que realmente hacen que este problema clínico sea realmente fascinante. Es decir, que hay muchos elementos correlacionados, ¿no es cierto? Así es. A partir de esta imposibilidad de la ovulación, se generan varias situaciones como lo que tiene que ver con el vello corporal, por ejemplo. Mujeres, el acné también va a tener mucho que ver entonces con si es que hay una alteración hormonal en este sentido. Habrá también cambios de humor, hay alteraciones a nivel del estado de ánimo. Fíjate, Gisela, que yo anotaría aquí que en las pacientes que tienen este exceso de hormona insulina como consecuencia del ovario poliquístico, se ha visto que puede tener también muchas consecuencias desde el punto de vista cardiovascular, y de hecho las mujeres con ovario poliquístico pueden a lo largo de los años producir pues problemas cardiovasculares que también pueden ser causantes inclusive del fallecimiento. Preguntas, ¿tienen ustedes consultas que hacernos en esta tarde, amigas y amigos? Con muchísimo gusto las recibimos en nuestro sistema de mensajes de texto 9098, y también pueden ustedes escribirnos e interactuar a través de las redes sociales. Esto es en Facebook, Giselle Echeverría Castro, o el correo electrónico adancineva@sonorama.com.es. Voy a la pausa comercial, regreso enseguida con el doctor Enrique Novoa. Hoy hablamos del síndrome del ovario poliquístico. Volvemos enseguida.
síndrome de ovario poliquístico, ese es el tema del que hablamos en esta tarde con el doctor Enrique Novoa. Él es médico ginecólogo y endocrinólogo. Como se trata de alteraciones a nivel hormonal, Enrique, ¿podrías explicar cuáles pueden ser los factores, por ejemplo, para que una mujer tenga una mayor cantidad de hormonas masculinas, como lo que mencionabas hace un rato? Bueno, se habla mucho, Gisela, de que en el ovario poliquístico puede haber condicionantes familiares. No están muy claramente establecidos, sin embargo, es interesante ver que puede haber pacientes, primas, hermanas, de familias que presentan el mismo problema de ovarios poliquísticos. Sin embargo, como digo, lo fascinante del ovario poliquístico es el hecho de que no está bien establecida su causalidad. ¿Cómo así es fascinante? Como investigador lo dices, ¿verdad, Enrique? Claro que sí, por supuesto, de antemano hagamos esa aclaración como investigador, porque como médico sufro junto a las pacientes cuando no pueden embarazarse o cuando tienen exceso de hormonas masculinas o irregularidades menstruales, no vale la aclaración. Los médicos tenemos que ser siempre muy sensibles con los problemas de sus pacientes, pero desde el punto de vista de investigación, en realidad, insisto, es una enfermedad, un problema fascinante porque se está investigando permanentemente. Ajá. Hay eventos mundiales solamente sobre ovario poliquístico porque precisamente estamos en el camino de buscar nuevos tratamientos que permitan de alguna manera solucionar todos estos diversos problemas que comentaba Gisela y que pueden afectar desde diversos puntos de vista a una paciente, ¿no? ¿Cuáles son las repercusiones que el hecho de diagnosticar este síndrome de ovario poliquístico tiene en las mujeres a nivel emocional? Por ejemplo, ellas al escuchar que tienes un exceso de hormonas masculinas, ¿qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué les ocurre? Bueno, todo depende del problema que trae la paciente, porque una alta cantidad de pacientes acuden a la consulta sin saber que tienen ovario poliquístico y te consultan porque tienen irregularidades menstruales en unos casos o en otros casos porque tienen exceso de vello o un acné que no ha sido fácilmente tratado. Pero quizás las pacientes que tienen un componente, podríamos decir, emocional importante, son aquellas que vienen con dificultades para embarazarse, con infertilidad. Y son las pacientes en las que quizás tenemos que manejar el tema con mucha más atención porque está de por medio no solamente el problema del ovario poliquístico, sino también el hecho de no poder tener hijos. Claro. Entonces quizás es el grupo que yo diría tiene un componente emocional más importante que los otros. ¿En qué grupo de edad es en donde más se ubica este problema de ovario poliquístico, Enrique? Bueno, las adolescentes tienen una frecuencia bastante alta, más aún ahora, como tú sabes, en las que tenemos una autonomía muy importante de jovencitas que acuden a la consulta, inclusive ya sin los padres, sin el papá y sin la mamá. Entonces eso permite ver que en este grupo es muy importante ver que los diagnósticos están orientados hacia las irregularidades menstruales, hacia el acné, el tema del exceso de vello, que es una preocupación estética muy importante. Pero en cambio en el grupo de pacientes que van más allá de los 25 años y que sin saber que han tenido ovario poliquístico, el motivo por el cual consultan es generalmente la dificultad para embarazarse. Y claro, hacemos las investigaciones hormonales del caso, hacemos una ecografía y encontramos que se trata precisamente de un síndrome de ovario poliquístico. Tengo preguntas ya en el 9098 y también en Facebook, Gisela Echeverría Castro. Vienen algunas y me dicen, por ejemplo, dice, yo tengo mucho vello, especialmente en el pecho, en el abdomen y en la cara. ¿Esto puede ser un síntoma de lo que están hablando? Bueno, sí, porque cuando nosotros hablamos de hirsutismo, el término médico es un poco extraño, se refiere precisamente al crecimiento de vello excesivo en áreas en las que las mujeres normalmente no deberían tener vello. Estamos hablando de la patilla, estamos hablando de la barbilla, el bigote, el pecho, estamos hablando de la parte externa de los muslos, las nalgas y también la parte posterior del tórax, es decir, la espalda. Eso es bueno mencionarlo porque hay que diferenciar de la hipertricosis, en las que muchas mujeres pueden tener mucho vello, por ejemplo, en zonas en las que normalmente la mujer tiene vello y que puede ser porque es una situación familiar, su papá, su mamá son velludos. Por ejemplo, en las pantorrillas o digamos en los brazos, los antebrazos, la mujer puede tener mucho vello sin que necesariamente esto esté relacionado con un problema hormonal.
pero si el excesivo vello está presente en estas zonas que he mencionado, Sí. y que son zonas en las que las mujeres normalmente no deberían tener mucho vello, pues podría esto estar siendo tratado como un hirsutismo. De acuerdo. Ahora, todo esto lo que configura es finalmente un riesgo para que la mujer pueda embarazarse a más largo plazo, ¿no es cierto, Enrique? Bueno, la idea ahí sí se la sería que si una jovencita, digamos de 16, 18 años, llega a la consulta con hirsutismo, con excesivo acné y diagnosticamos un síndrome de ovario poliquístico, hay una paciente, se trata pues de una paciente en la que tendremos que hacer un seguimiento a lo largo de los años para ver si, por ejemplo, está ovulando o no y si tiene algún otro problema hormonal que podría en algún momento dificultar su capacidad de embarazo. Es decir, tampoco quisiera que después de escuchar esto, las jóvenes que tienen ovario poliquístico se etiqueten diciendo, bueno, ya no voy a poder tener niños. hijos. No es así. Sin embargo, es saludable que las jóvenes que tienen ovario poliquístico acudan cada año donde el ginecólogo para que haga un seguimiento, sobre todo de las ovulaciones, y verificar si es que todo está marchando correctamente. Me dicen acá en el 9098, buenas tardes Gisela y al doctor, le saluda Luis desde el Valle de los Chillos. En relación al tema, si ya se ha detectado el ovario poliquístico, ¿cuál es el tratamiento adecuado para combatirlo? Todo depende del problema que trae la paciente, es decir, si lo que ha consultado sabiendo que tiene ovario poliquístico y lo que tiene como problema clínico es, por ejemplo, irregularidades menstruales, se pueden utilizar actualmente anticonceptivos para regular las menstruaciones, pero podría ser que la paciente más bien consulta por un problema de excesivo peso, en cuyo caso pues el manejo será completamente diferente, no optaremos más bien por un manejo nutricional, en conjunción de ideas con un nutricionista, por ejemplo. Si el problema es de infertilidad, porque no puede ovular, el tratamiento se orientará más bien a utilizar medicamentos que nosotros llamamos inductores de la ovulación, para que la paciente ovule y pueda embarazarse. En fin, todo depende de cuál sea el problema. Si el inconveniente es el acné, pues tenemos tratamientos actuales muy importantes que podrían también facilitar la corrección del acné y permitir que la piel luzca más saludable. ¿Es posible que existiendo este síndrome de ovario poliquístico una paciente no llegue a desarrollar obesidad? Normalmente en los estudios se menciona que más o menos un 37 a 40% de las pacientes que tienen ovario poliquístico pueden hacer obesidad. Ya. De hecho, hay pacientes que teniendo ovario poliquístico, Gisela, no son obesas y hasta pueden ser más bien delgadas. Pero lo interesante es que las mujeres que son más bien gorditas tienen una grave ventaja frente a las delgadas que tienen también ovario poliquístico, y es el hecho de que el exceso de hormonas masculinas o andrógenos, como les llamamos, que se estarían produciendo a nivel de los ovarios, en las mujeres gorditas pueden en la grasa periférica, en la piel, pueden estos andrógenos transformarse en estrógenos, lo cual mejoraría sus condiciones femeninas. En cambio, en las mujeres con ovario poliquístico, que son más bien delgadas, este exceso de andrógenos no tienen dónde transformarse adecuadamente y son las pacientes que más fácilmente pueden presentar los signos y síntomas de la androgenización, llamamos nosotros, que es producto del exceso de hormonas masculinas. ¿Cuáles? El exceso de vello, el acné y hasta la caída del pelo de tipo hormonal. De tal manera que podríamos decir que sin que aceptemos que la obesidad sea buena, pues alguna ventaja tienen las mujeres con obesidad. Me dicen en el 9098, felicitaciones, buen programa, les saluda Mónica, tengo 38 años, di a luz hace 8 meses, presento manchas en mi rostro. ¿Esto se debe a algún problema hormonal? Bueno, ahí nos vamos a salir un poquito del tema, pero sí, démosle una respuesta a la señora, ¿cómo no? Hay un problema que puede ser causado por la progesterona y la exposición a los rayos solares durante el embarazo, ¿no? Es lo que llamamos el cloasma o melasma, también se le conoce como tal, y obviamente la recomendación para la señora sería que al menos cuando se está embarazada o cuando se está tomando cierto tipo de hormonas se utilice una buena pantalla solar, es decir, un buen bloqueador solar y siempre utilizar sombrero o una gorra al exponerse al sol. Me dicen también en el 9098, buenas tardes, tengo un solo ovario y no es poliquístico, pero tengo un teratoma de 2.8. ¿Puedo embarazarme? Yo diría ¿Qué es un teratoma? Bueno, un teratoma es un tipo de tumor ovárico que debe ser tratado oportunamente, pero si tiene un tumor, deberíamos tratar primero este tipo de tumor. El hecho de tener un solo ovario podría dificultar en algo la fertilidad de la paciente,
pero yo recomendaría primero tratar este teratoma. Pero hay algo muy interesante para este tipo de pacientes que a veces tienen tumores ováricos que podrían dificultar una fertilidad futura. Podría también utilizar los servicios, que hay varios en el país, de congelamiento de óvulos, Ajá. de tal manera que la paciente podría ser tratada de su teratoma. En algunas ocasiones los tratamientos pueden estropear los ovarios, pero el hecho de tener ya óvulos congelados, guardados, disponibles para el futuro, eso le permitiría hacer una fertilización in vitro y obviamente embarazarse. Qué interesante, o sea, Sí. mientras está el ovario en funcionamiento y están los óvulos susceptibles de ser extraídos, entonces se podría hacer este congelamiento. Es como reservarlos para cuando quiera embarazarse. Así es. Fíjate, Gisela, que he tenido un par de pacientes que, habiendo sido sometidas a radioterapia por un tipo de cáncer en el abdomen o en la pelvis, la radiación quemó prácticamente sus ovarios y perdieron su capacidad fértil. Y hay algo más. Ese tipo de pacientes pueden hacer lo que se llama una menopausia precoz. Entonces, no es mala idea que pacientes que teniendo tumores que van a ser tratados con quimioterapia, radioterapia u otro tipo de tratamientos, o peor, más trágico, que tengan que extraerles los ovarios, no es mala idea, digo, si se está todavía a tiempo, utilizar estos servicios de congelamiento de óvulos en función de preservar su fertilidad para el futuro. Me dicen también en el 9098, por favor, desde el punto de vista nutricional, ¿cómo se puede tratar a una paciente con síndrome de ovario poliquístico? Este es un mensaje que nos llega desde la ciudad de Cuenca. Tengo que ir a una pausa comercial, amigas y amigos. Regreso enseguida con la respuesta del doctor Enrique Novoa. Me había quedado con una pregunta para el doctor Enrique Novoa, la comenté hace un momento, cuando me dicen desde Cuenca, desde el punto de vista nutricional, ¿cómo tratar a una paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico? Bueno, hay un tema muy interesante aquí, que el enfoque nutricional de la paciente para que baje de peso debe ser encaminado desde varios puntos de vista, ¿no? Uno de los que primero implementamos es el de que la paciente baje de peso, controlando sobre todo el consumo de carbohidratos, todo lo que es arroz, papas, pan, pasta, reduciendo también el consumo de frituras. Uh-huh. Y junto con ello, Gisela, ejercicio. O sea, la paciente tiene que entrar en un régimen de ejercicio que de paso va a ser sano para su vida. Si es que eso no fuese suficiente, en algunas ocasiones se necesitan utilizar ciertos medicamentos que llamamos antidiabéticos para el tratamiento de la diabetes, que pueden reducir la producción de insulina, que decíamos hace un momentito que está incrementada, y eso también contribuye a que bajen de peso. Y algo que se puede también, pues al final hacer es ya tener el soporte también de un nutriólogo, una nutrióloga, sobre todo para que se hagan dietas, pero con un adecuado control, un control profesional que evite también que la paciente pueda ir al otro lado, ¿no? Es decir, de tener problemas de osteoporosis por el mal control de una dieta exagerada, de tal manera que hay muchas estrategias que se pueden implementar y que contribuyen a que la paciente baje de peso, pero creo que lo primero que se necesita es voluntad. Y esa es la parte más complicada, ¿no es cierto? Así es. Me dicen también, mi hija es muy irregular, menstrua solo con hormonas. ¿Será un problema para que se embarace? Felicitaciones, soy Margot. Gracias, Margot. Bueno, entiendo que la joven estará recibiendo anticonceptivos para regular las menstruaciones, ¿no? Si llegará en algún momento a tener la preocupación de si podrá o no embarazarse, pues habría que suspender los tratamientos y hacer varias evaluaciones hormonales que permitirían saber si está o no ovulando y sobre esa base pues un poco hacer una predicción, entre comillas, de lo que será su futuro reproductivo. Preguntas también en Facebook. Giselle Echeverría Castro me dicen lo siguiente: a mí me diagnosticaron el síndrome de ovario poliquístico cuando yo tenía 32 años. Ahora estoy con 48 y parece que estoy entrando a la menopausia. ¿Qué pasa? ¿Va a pasar algo con mi ovario? ¿Se va a mejorar o no? Bueno, interesante. Una paciente con ovario poliquístico que ya esté entrando a la etapa de la premenopausia y menopausia podría quizás perder la preocupación de embarazarse o no, porque entendería yo, aunque no nos da muchos detalles, de que ya está en una etapa en la que posiblemente tiene su vida reproductiva ya satisfecha. De cualquier forma, no olvidar y no perder de vista que el antecedente del ovario poliquístico
con la posibilidad de que haya tenido incremento de la insulina, a lo mejor no nos dice si tiene también incremento del peso, podría esto predisponerle a una situación muy interesante de la menopausia, que es la mayor posibilidad de enfermedades cardiovasculares. Entonces, mi propuesta para la paciente sería que no pierda de vista que debe tener un control con su ginecólogo, pero también será importante en algún momento que tenga un chequeo con el médico clínico o el cardiólogo, que no es mala idea, en función de verificar si no tiene consecuencias de ese ovario poliquístico que lo ha traído desde hace varios años. Saludos desde Zamora Chinchipe, me dicen en el 9098, y la pregunta es la siguiente, dice, me perdí. La pregunta que me hacen es, hace poco presento manchas y acné en mi cara, me cuido con la mesuguina. ¿Tengo algún problema hormonal? ¿Qué puedo hacer? Me dice, soy madre. Bueno, No sé entiendo si que es mesigina. algún anticonceptivo, ¿no? Mesigina parece que mesigina, ok. Tomar en cuenta que cuando se están utilizando anticonceptivos se debe también proteger, como decíamos hace un momento, de la luz solar. Ya. Con protectores solares muchas veces puede estar esto relacionado con ciertas hormonas. Continuar con el anticonceptivo es importante porque entendería yo que le está dando una adecuada protección, y pues consultar a su ginecólogo para hacerse un chequeo anual, ¿no? Enrique, ¿cuál es el procedimiento para lograr diagnosticar apropiadamente si es que se trata del síndrome de ovario poliquístico? Bueno, varios eventos mundiales, uno en Rotterdam, en Holanda, se establecieron lo que deberían ser los principales parámetros, por así decirlo, para el diagnóstico, ¿no? Uno de ellos es precisamente los trastornos hormonales. Hacemos unas pruebas para verificar si es que los andrógenos están incrementados, las hormonas masculinas, así les llamamos. Se hará una ecografía también para verificar si es que los ovarios tienen estos espacios. Nosotros llamábamos antes la famosa corona radiada, que no era sino la presencia de muchos quistes, sobre todo en la parte periférica del ovario. Y se evalúan otras cosas, ¿no? Como es también, por ejemplo, verificar si es que no hay de pronto insulina incrementada. En fin, hay muchos parámetros que los ginecólogos utilizamos para el diagnóstico de esta enfermedad. Muchos de ellos tienen que coincidir al mismo tiempo para que podamos decir que si tenemos dos elementos de los anotados, estamos en capacidad de diagnosticar, pero sobre todo la sospecha clínica, Gisela, se basará en pacientes con irregularidades menstruales, en pacientes con acné, con hirsutismo, con dificultad para embarazarse, y la indicación ahí será pues acuda donde su ginecólogo para que no deje pasar más tiempo. Esto es clave porque yo estaba pensando que mucho más posible es que una persona acuda al centro de depilación definitiva, que está en boga, ¿no es cierto? Si es que tiene el vello en la cara, si es que tiene en la barbilla, y entonces eso es lo que más le preocupa, la cuestión estética. Y seguramente puede ir y hacerse este tratamiento, pero si es que no se aborda el origen del problema, que es ginecológico, entonces vamos a tener un riesgo de que pase eso por desapercibido. Así es. No nos olvidemos, Gisela, y es interesante notar que la depilación, inclusive que se realiza con láser, que actualmente da maravillosos resultados, es solamente un tratamiento para el vello que ya existe. Claro. Y que puede ser parte de todo este complejo de síntomas y signos que la paciente tiene. Pero no nos olvidemos que el problema hormonal de base, que es el que está causando el exceso de vello, no ha sido corregido. Entonces, naturalmente, una paciente que aunque ya tenga el tratamiento, tendrá una corrección temporal del exceso de vello que deberá ser corregido también en la parte hormonal, y para ello se necesita consultar al ginecólogo. Lo mismo que si existe el vello y existe el acné y atienden cada uno de los síntomas, pero no van de nuevo al origen, o si es que tienen sobrepeso, obesidad y hacen una superdieta o toman un montón de tabletas que tienen que ver con esta pérdida de peso, pero el problema de base continúa. De tal manera que aquí el tema es anotar e insistir, sobre todo las chicas jóvenes que tienen irregularidades menstruales, que tienen acné, que tienen exceso de vello, algunas de ellas que quieren embarazarse y no lo consiguen, ellas podrían este momento ya estar pensando que a lo mejor tienen ovario poliquístico. La única forma de salir de la duda es acudir donde su ginecólogo. Indispensable, tengan en cuenta eso, amigas y amigos. No se confíen ahí solamente porque ustedes se les ocurre esto, porque fulano, sutano, mengano les recomienda aquella cosa.
es indispensable que tengamos esta capacidad de analizar y de mirar las cosas en conjunto y acudir a los profesionales especializados para eso. Me piden el número telefónico del doctor Enrique Novoa, con mucho gusto yo se los proporciono. Tomen nota, es el 224-2061, 224-2061. Su consulta está ubicada en el Centro Médico Meditrópoli del Hospital Metropolitano. Enrique, como siempre, es un gusto enorme contar contigo. Gracias por el aporte que le haces a este programa y espero tenerte por aquí más seguido. Con todo gusto, Gisela, cuenta siempre conmigo. Para mí siempre es muy grato poder comunicarme con las pacientes, con las usuarias a nivel nacional, poder dar una contribución, que es lo que siempre a través de los periodistas podemos los profesionales de la medicina contribuir a la salud de nuestro país. No solamente se contribuye con lo material o con la misma atención, sino también con la información y la educación, de tal manera que para mí es muy, muy grato estar aquí y cuenta conmigo. Invítame cuando quieras. Excelente, así lo haré. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias. El doctor Enrique Novoa, médico, ginecólogo, endocrinólogo. Repito el número, si ustedes tienen necesidad de contactarse con él, es el 224-2061. Me voy a la pausa comercial, regreso enseguida que quiero comentarles un par de cosas más. Recuerden, amigas y amigos, en resumen, lo que nos ha dicho el doctor Enrique Novoa, que estuvo con nosotros. El síndrome del ovario poliquístico es una enfermedad por la cual una mujer tiene un desequilibrio de las hormonas y esto puede provocar cambios en su ciclo menstrual, quistes en los ovarios, dificultad para quedar en embarazo y otros cambios en la salud. El hecho de que se presenten síntomas, por ejemplo, como la presencia del vello corporal o la disminución un debilitamiento del cabello, por ejemplo, es otro de los síntomas, o la ausencia de los periodos menstruales. También puede tener acné. Esto puede significar síntomas del síndrome de ovario poliquístico, pero no todos estos casos tienen que ver con que van a desarrollar la imposibilidad de ser madres o de quedar embarazadas. Las principales dudas que tengan siempre las pueden absolver con el médico ginecólogo. Esto, por un lado, porque me estaban preguntando acá en el 9098, me dicen, agarré el programa ya empezado y no me enteré bien de lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Bueno, ahí les digo en resumen lo que nos ha mencionado el doctor Enrique Novoa. Y él lo que ha prevenido es, si tienen alguno de estos síntomas, no se queden por allí con cuestiones, con soluciones de orden estético, ¿no es cierto? Si es que es por el vello, no se fíen solamente de eso. O si es que es por el acné, no se fíen solamente de ir al dermatólogo. Vayan al médico, a su ginecólogo, para que puedan absolver las dudas que tengan. Si es que tiene que ver con cambios hormonales, entonces tendrán que resolverlo desde allí. Olga me dice en el correo electrónico adancineva@sonorama.com.es: tengo una hermana que no tiene ovarios poliquísticos, pero menstrua muy irregularmente. Lleva 6 meses de casada y no se ha embarazado. ¿Habrá algún tratamiento para que pueda embarazarse? Muy hermoso programa a diario. Sigan adelante. Muchas gracias. Gracias a usted, Olga. Claro que sí, hay tratamientos, por supuesto. Lo importante es que usted consulte a alguien que tenga la competencia para hacer un buen diagnóstico y hacer un tratamiento que sea el necesario para las características de la paciente. Les recomiendo al doctor Enrique Novoa Flores, que estuvo con nosotros hace unos instantes. El número telefónico de contacto con él es el 224-2061. Mañana, 15:05, los espero nuevamente en Adán Cineva. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.